Hola, esta semana en el video veremos lo que es el análisis de regresión lineal. Para introducirnos en el tema del análisis de regresión lineal, veremos quién lo creó. Sir Francis Galton en 1886 y lo hizo porque se dio cuenta de que había un fenómeno hereditario. Se supondría o se llegaba a pensar en aquel tiempo que padres bajos deberían de tener hijos bajos y padres altos deberían de tener hijos altos. Pero ¿qué pasó cuando comenzaron a tomar datos para ver si se cumplía este supuesto? Se dieron cuenta que en promedio padres bajos tenían hijos altos y padres altos tenían hijos bajos. Entonces, lo que hizo fue hacer un experimento donde cultivó arvejillas y observó el tamaño promedio de las semillas de plantas progenitoras. Y así fue como descubrió lo que hoy conocemos como la regresión lineal. Y se dio cuenta de que había una tendencia de tipo filial medio ideal a separarse del tipo paterno, regresando a los que pueden describirse de modo global como el tipo ancestral promedio. Entonces él trazó una línea de regresión donde se veía o se medía la estatura promedio de los hijos y se comparaba con la estatura de los padres y observó el patrón que se mencionó al principio, que padres bajos tenían hijos altos y padres altos tenían hijos bajos. Y este patrón se sigue en todas las generaciones, porque imagínense, si hubiera padres altos con hijos altos, ¿cómo tendrían a crecer las siguientes generaciones? Además de las estaturas promedio para las diversas estaturas de los padres, se encontraban aproximadamente sobre una línea recta con pendiente menor que 1. Francis Galton le llamó a esta línea de regresión, que implica una tendencia en la altura media de los hijos a regresar o mover hacia la altura media de toda la población. Entonces, ¿qué es lo que mide la regresión lineal? Mide la relación en línea recta que hay entre dos variables. Hay dos tipos de regresiones. La simple, cuando hay solo una variable explicatoria o independiente, y la múltiple, cuando hay más de una variable explicatoria. El análisis de regresión trata de la relación de una variable y que vamos a llamar dependiente con una o más variables independientes o explicatorias que llamaremos X. Quiere decir que siempre que hagamos un análisis de regresión debemos definir una variable que va a depender de algunas otras variables que llamaremos independientes o explicatorias, con el objetivo de estimar o predecir un valor esperado o promedio de la variable dependiente con base en valores conocidos de las variables que hayamos definido como explicatorias. Por ejemplo, relaciones muy comunes que se pueden presentar dentro de la estadística. Por ejemplo, la estatura y la edad. Si tomamos a la estatura como una variable dependiente que depende de la edad, entonces la estatura será nuestra variable y dependiente y la variable explicatoria o independiente será la edad. ¿Y qué es lo que se espera? Esto
siempre y cuando la persona tenga entre 1 y 18 años, que a mayor edad, mayor estatura. Eso es lo que se espera. O sea, que la estatura va a depender de la edad del individuo. Otro ejemplo muy común es cuando hablamos de gasto familiar. El gasto familiar sería nuestra variable dependiente y va a depender, en este caso puede depender de dos variables explicatorias. Una sería el ingreso familiar y el otro el número de integrantes de la familia. Si decimos que hay un ingreso familiar alto y un número de integrantes de familia pequeño, el gasto familiar puede ser alto. Si tenemos un ingreso familiar alto, bajo y un gasto familiar, el gasto familiar por lo regular también va a ser bajo. La calificación obtenida de cierta materia puede depender de las horas dedicadas al estudio. Entonces la calificación es la variable explicatoria. Algunos ejemplos que tenemos sobre algunas relaciones comunes pueden ser la estatura y la edad. Esta es una relación muy común siempre y cuando la persona tenga entre 0 y 18 años. Se dice que a mayor edad, mayor estatura. Entonces, la variable dependiente será la estatura y la variable independiente es la edad. En cuanto al gasto familiar, si tomamos gasto familiar como una variable dependiente, ¿de quién dependería? Del ingreso familiar y del número de integrantes de la familia. Entonces, Y sería la variable dependiente gasto familiar y aquí tendríamos dos variables explicatorias, que sería el ingreso familiar y el número de integrantes de la familia. Otra relación común es la calificación obtenida en cierta materia con las horas dedicadas al estudio. La calificación obtenida será la variable dependiente que dependerá de cuántas horas estudió el estudiante. Algunas otras comunes relaciones serían el peso en kilogramos de los pacientes con la presión sistólica, el peso de cierta especie de molusco con el ancho y longitud de su caparazón y la cantidad de vapor usada en una planta con la temperatura ambiente promedio. Si se dan cuenta, el ámbito para aplicar la regresión lineal es muy amplio. En cualquier disciplina podemos buscar relación entre variables. Estas relaciones se pueden llevar a modelos de regresión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recolectar datos y ajustar el modelo. Ese modelo ajustado lo vamos a utilizar para predecir o estimar. Podemos hacer una especie de proyección para conocer cuál sería, por ejemplo, el ingreso, cuál sería el gasto familiar dependiendo del tipo de ingreso que tenga una familia en específico y el número de integrantes. Por ejemplo, en la estatura promedio para personas de cierta edad o, como lo mencioné, el gasto familiar. Los modelos de regresión lineal simple, que son los más sencillos, porque solamente vamos a tener una variable dependiente y una sola variable explicatoria. Desafortunadamente, en la vida real no se presentan las relaciones tan sencillas y ustedes ya se darán cuenta en sus proyectos de investigación. Cuando quieran hacer la relación entre variables, verán que van a tener quizá una sola variable dependiente, pero van a tener muchísimas variables explicatorias. Esta sería la fórmula matemática para representar el modelo de regresión lineal simple, que sería
y igual a beta 0 más beta 1 x, donde beta 1 es la pendiente de la línea. Por cada unidad que aumente x, diremos que y cambia a unidades. Y beta 0, que será el intercepto de y, o como quien dice, la media general de nuestra variable dependiente. Y diremos que el valor de y se comportará de esa manera cuando x vale 0. Por eso se llama beta 0. Aquí tenemos algunos tipos de relación que, si se dan cuenta, son parecidos cuando vimos la correlación con Pearson. Tendríamos una relación directa en esta primera imagen cuando el beta es mayor que 0. Entonces vemos aquí que la pendiente será menor que 0. Aquí tenemos una relación inversa cuando el beta es menor que 0, y cuando el beta es igual a 0, quiere decir que no hay relación y no hay pendiente. Si observamos, la línea está horizontal. Un problema para ejemplificar esto, hablaremos de la relación entre dos variables. Una variable y llamada presión sanguínea y una variable x llamada peso. Aquí estamos suponiendo que la presión sanguínea depende del peso de la persona. Si tomaremos una población de 26 personas de entre 25 y 30 años, y los datos los tenemos en la siguiente tabla. Aquí tenemos los pesos, que sería nuestra variable x, y la presión sistólica, que sería nuestra variable dependiente. Este es el caso más sencillo de una regresión lineal, que es la regresión lineal simple, cuando tenemos una x y una y. Al hacer el gráfico de dispersión, que vimos cómo se obtenía en clases anteriores, y lo vamos a ver en esta misma, más adelante con el paquete, podemos observar que se encuentran relacionados así el peso y la presión sistólica. Parece ser que hay una relación lineal en estas dos variables, y lo veremos cuando hagamos la regresión. Entonces se piensa que la relación entre el peso y la presión se comporta en una línea recta. Sin embargo, en la imagen anterior, los puntos X y Y no tienen ese comportamiento. Entonces tenemos que decir cuál es esa recta y cuál es su ecuación. Uno puede trazar una infinidad de rectas que pasen cerca de esos puntos. Por ejemplo, yo tengo los puntos y trazo muchas rectas, pero ¿con cuál nos debemos de quedar? ¿Cómo podemos saber cuál es la recta que más se acerca a los puntos? Esto lo podemos saber con el método de mínimos cuadrados ordinarios, que fue creada por el alemán Carl Friedrich Gauss, que es el mismo que creó la campana de Gauss o la distribución normal. Él ideó el método de mínimo cuadrados ordinarios, mediante el cual podemos obtener los estimadores de beta 0 y beta 1 que vimos en la línea de regresión en diapositivas anteriores, y así podemos obtener
esa recta que ajuste mejor los datos de la muestra. El método de mínimos cuadrados ordinario debe de cumplir ciertos supuestos que veremos más adelante para que nos pueda dar un buen estimador de estos dos parámetros que estamos buscando, el beta 0 y el beta 1. Antes, cuando no existían las computadoras, teníamos que hacer el cálculo a mano de estos dos parámetros y era un cálculo tedioso. Hoy el paquete estadístico lo saca en tan solo 5 segundos. Lo único que tenemos que hacer es saber obtenerlo y saber interpretarlo. También el paquete estadístico nos puede dar la línea de regresión. Vean, hace rato presenté la gráfica que solamente mostraba los puntos y ahora presento la gráfica ya con la línea de regresión estimada, donde se estimaron los beta, y con esta línea de regresión nosotros vamos a poder hacer una estimación para saber qué presión sistólica puede tener una persona que tenga un peso determinado. Aquí está la salida del paquete. Solo muestro la salida. Más adelante haremos un ejercicio, este mismo ejercicio, pero para que aprendan a obtener con el paquete la regresión lineal. Y esta salida del paquete también nos da un análisis de varianza, donde tenemos la regresión y el p-valor. Recordemos que el p-valor es aquel que me va a decir si rechazo o no la hipótesis nula. En este caso, mi hipótesis nula será que no existe relación entre las variables contra la alterna, que recuerden que la alterna debe de apoyar lo que dice el investigador, contra la alterna de que sí existe relación entre las variables. Como yo quiero que sí exista relación entre las variables, mi p-valor debe de ser cercano a 0 o menor que 0.05. Y vemos aquí que nos da 0.000. Quiere decir que es menor que 0.5, quiere decir que rechazo la hipótesis nula, quiere decir que sí hay relación entre el peso y la presión sistólica. Pero aparte, no solamente me da el valor de la prueba de hipótesis, también me da los coeficientes betas para que yo forme mi línea de regresión. Me da beta 0, que es la constante, que sería 69.10, y la variable beta 1, que es la que está asociada al peso, o sea, a nuestra variable explicatoria, que sería 0.419, que podemos aproximar a 0.42. Entonces, estos dos valores me dan la línea o la recta estimada, y aquí la tengo. Con esta recta yo puedo hacer predicciones para cuando se me presente un peso determinado. Por ejemplo, si una persona pesa 72 kilos, lo único que tengo que hacer es poner el 72, multiplicarlo por el beta 1 y sumárselo al beta 0, y me da una presión sistólica de 99.26. O sea que una persona que pesa 72 kilos muy probablemente tendrá una presión sistólica de 99. Y así yo puedo cambiar los pesos y tener estimaciones para la variable dependiente. Eso es lo que hace la regresión lineal. También hay un valor que se llama coeficiente de determinación simple. Y es que una vez que se conoce la recta, es posible usar esta medida que nos indica qué tanto se ajusta la recta estimada a los datos. Una medida que es el coeficiente de determinación,
lo que nos da es la bondad de ajuste y la vamos a denotar o llamar R al cuadrado. O sea, si mi coeficiente de correlación es cercano a 0, me va a indicar una relación nula. Si mi coeficiente de correlación es igual a 1, me va a indicar un ajuste perfecto del modelo a los datos. Por ejemplo, para nuestro ejemplo, me dio 59.8%. Quiere decir que es una relación moderada. No está ni muy baja ni muy alta. Y lo podemos observar en la salida del paquete. Aquí está. Dice R cuadrado punto 598. También otra cosa que se evalúa en un modelo de regresión lineal es el análisis de los residuales. Los residuales son los errores que puede tener el modelo. Y se miden 3 residuales. Uno es la normalidad, otro la homogeneidad de varianzas y otro la independencia. La normalidad es qué tanto los datos se ajustan a una línea recta. Aquí podemos ver que no están totalmente ajustados a la línea recta. Aquí hay una ligera desviación en la parte de abajo. Entonces puede ser que no se esté cumpliendo con la normalidad y tenemos que hacer una transformación de los datos. En la homogeneidad de varianzas, lo que podemos ver o debemos ver gráficamente es qué tanta variabilidad hay en los datos. Gráficamente quizá no la podamos observar, pero podemos hacer pruebas para homogeneidad de varianzas y aquí lo que nos conviene en estos es que el p-valor sea grande para decir que sí hay homogeneidad de varianzas. Aquí podemos ver que a través de la prueba de Bartlett el p-valor es 0.25 y a través de la prueba de Leven el p-valor es 0.33. Como ambos valores p son grandes, entonces sí hay homogeneidad de varianzas, porque esto es lo que planteamos cuando hacemos una prueba de bondad de ajuste para ver la distribución de los errores. Y la prueba de independencia para ver si cuando tenemos una observación no depende de otra. En este gráfico podemos ver que no se ve un patrón específico en los datos. Si aquí se presentara alguna curva muy marcada o un cierto patrón a la hora que graficamos los datos, podríamos decir que no se cumple el supuesto de independencia. Pero aquí los datos se ven dispersos, se ve que uno no depende del otro, por lo tanto sí se cumple el patrón de independencia. Cuando no se cumplen estos supuestos, tenemos que hacer transformaciones, porque si no, los estimadores no estarían representando bien a esa recta o línea de regresión que estamos buscando. Ahora sí, vamos a ver el paquete estadístico. Vamos a ver cómo sacar el modelo de regresión con estos mismos datos de presión sistólica que acabamos de ver. Ya tenemos abierta la base de datos donde tenemos nuestras variables peso y presión sistólica. Recordemos que la presión sistólica es la variable Y y el peso la variable X. Nos vamos al menú de analizar, nos vamos a donde dice modelo, nos vamos a donde dice regresión y nos vamos a donde dice lineales. Le damos clic.
Y aquí nos dice que metamos la variable dependiente, que en este caso es la presión, y la variable independiente, el peso. Aquí solamente tenemos una variable independiente. Si tuviéramos más variables independientes, podríamos tomarlas y meterlas aquí. Esa es la única diferencia entre la regresión simple y la regresión múltiple. Que aquí solo metemos una. Si tuviéramos 3 o 4 para la múltiple, meteríamos las variables ahí. Y en las opciones, en estadísticos, aquí podríamos darle residuos Durbin-Watson, que es un análisis para los residuos, pero no queremos ese. Aquí sí vamos a darle los histogramas, los gráficos que queremos para probar la normalidad, que puede ser a través del histograma y el gráfico de probabilidad normal, y decimos generar todos los gráficos parciales. Vamos a decirle que nos genere el de la variable dependiente contra los predichos. Y si quisiéramos más gráficos, el de la variable dependiente contra los residuales y otro gráfico, el de la variable dependiente contra los ajustados, que son los gráficos que nos permiten ver el análisis de residuales. Aquí en la opción guardar podemos guardar o exportar la información del modelo a algún archivo en específico. En este caso no queremos. La opción es para si queremos cambiar los valores de significancia, que acuérdense que siempre trabajamos con el punto 0,5, no queremos hacerlo tampoco. Y aquí en método hay diferentes métodos para eliminar variables, como selección hacia atrás, hacia adelante o por pasos, pero tampoco vamos a hacer eso. Lo único que tenemos que hacer es darle a aceptar y enseguida nos manda el resultado en nuestra gráfica de resultados. Y aquí está. Tenemos el resumen del modelo donde nos da el R cuadrado ajustado, que es .598, que ya lo habíamos dicho, un ajuste del modelo moderado. Nos da el ANOVA o el análisis de varianza, donde nos da el valor P de que si existe o no existe relación. Observamos que es cercano a 0, por lo que rechazo la hipótesis nula y me quedo con la alterna de que sí hay relación. Y los coeficientes, que es lo que yo quiero, la estimación de los betas, donde 69.10 es la constante, o sea, beta 0, y .419 es beta 1, que es la constante asociada al peso. Con estos dos valores yo hago mi línea de regresión para poder hacer estimaciones o proyecciones a ciertos valores. Aquí tengo las estadísticas de los residuos y tengo las gráficas. Vemos que más o menos se ajusta a una normal, nada más porque aquí tengo un valor muy grande y eso se va a ver en la gráfica PP de la normal. Les mencionaba que para que sea exactamente normal, los datos tienen que estar ajustados a una línea recta. Aquí vemos que hay ligeras desviaciones, no son tan marcadas. Cuando son muy marcadas, las desviaciones están por acá.
Así que con esto podemos decir que sí se cumple el criterio de normalidad. Aquí tenemos la presión contra los valores predichos para ver homogeneidad de varianzas. Aquí no lo podemos determinar a simple vista, tendríamos que hacer una prueba de Leven o de Bartlett. Y aquí esto sirve para ver la independencia. Si vemos, no existe, están dispersos los datos, no vemos un patrón marcado aquí, que haya un crecimiento y luego un descenso, donde todos los datos se van. Si sucediera eso, se diría que no hay dependencia. Los datos se ven sin patrón específico, por lo cual también se cumple el supuesto de dependencia. Y esto es lo que sería el análisis de regresión lineal. Como ven, es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es tener nuestras variables, identificar si queremos que cumplan una relación. Si es así, definir cuál será nuestra variable dependiente y cuál nuestras variables independientes. Tener nuestra base de datos, meterla al SPSS, sacar el análisis e interpretarlo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.